Dios los bendiga, hermanos y amigos. Es un gusto y un privilegio compartir la palabra de Dios con ustedes el día de hoy. Le damos gracias a Dios por este día de vida que nos regala y porque por su mucha misericordia estamos vivos, respirando, andando, amando, trabajando, viviendo. Todo eso lo hacemos porque Dios ha sido bueno y porque Dios nos sustenta con la dieta de su justicia. Por eso le damos gloria a Dios, porque hasta aquí nos ha traído. Podemos decir de Benecer, Dios nos ha traído hasta aquí. Alabado sea el nombre de Yahvé. Alabado sea el nombre de Dios y Padre de mi Señor Jesús, por su mucha misericordia que no han decaído para con nosotros. Gracias Dios te damos, Dios de Israel te damos, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos y amigos, ahora continuando con la predicación expositiva del Evangelio de Mateo, hoy nos compete el capítulo 2, Mateo capítulo 2, versículos del 1 al 12. Recordemos un poco lo que vimos ayer. Ayer vimos cómo fue el nacimiento de Jesús, las cosas que pasaron antes de su nacimiento, el Dios haber enviado a su ángel a la Gabriel para anunciarle a María, la cual se encontraba en Belén y era virgen, que ella iba a concebir de Dios al Salvador del mundo y al Rey de Israel. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, y vimos como las profecías dichas por Dios a través del profeta Isaías se cumplieron, y precisamente para eso fue que se cumplieron, para que se cumpliera la palabra escrita. El profeta Isaías ya había anunciado que una virgen daría luz, y en los tiempos de mi Señor Jesús, bueno, fue María la escogida por Dios para dar luz a su unigénito Hijo, nada más y nada menos que al Salvador del mundo entero, al Salvador de todas las naciones, al amado de la nación. ¿Okay? Por eso Él se llamaría Jesús, porque salvaría a su pueblo de sus pecados. Y bueno, dijimos que para hacer eso, Jesús, nuestro Señor, tiene que ser Dios, porque solamente Dios puede salvar al hombre. Yahvé es mi luz y mi salvación, dice el Salmo. Entonces, bueno, para no extenderme mucho, si quieren ver el video anterior, lo pueden ver por aquí mismo. Entonces, vamos a ver qué nos toca el día de hoy. Como le dije, Mateo capítulo 2, versículo del 1 al 12. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en día del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocaron todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo y le preguntaron dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: Belén, en Belén de Judea, porque está escrito por el profeta: y tú, Belén Efrata, tierra de Judá, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un pastor. Bueno, aquí dice un guiador, que apacentará a mi pueblo Israel.
Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo: y allá averiguar con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacérmelo saber para que yo también la ore. Vaya y la ore. Ellos, habiendo ido al rey, se fueron, y he aquí la estrella que había visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegaron. Se detuvo sobre donde estaba el niño, y al ver la estrella se regocijaron con gran gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abrieron sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación el sueño, que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Gloria a Dios por su palabra. Que sea el Señor leyendo su palabra, vida eterna y bendición. Y que sea el Señor guiándome en esta predicación, porque sin Él nada puedo hacer, ¿ok? Entonces, vamos como siempre, hermanos, verso por verso, a escudriñar la palabra del Señor. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes. Okay. Jesús nació en Belén de Judea. Belén era una de las partes más pequeñas de las ciudades más pequeña del estado, por así decirlo, de Judea. Era un pueblito, era algo muy pequeño, y allí, en este lugar humilde, como vamos a ver más adelante, que el mismo profeta Isaías lo dice, allí nació Jesús. Miren, nuestro Dios, el Dios verdadero, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, es Dios de dioses, Rey de reyes y Señor de señores, y el humilde de los humildes. O sea, no hay nadie tan humilde como nuestro Dios. Claro, el humilde de los humildes lo digo yo, o sea, pero la Biblia dice que Dios es Rey de señores, Rey de reyes y Señor de señores. Sin embargo, también se puede decir que Dios es el humilde de los humildes. ¿Por qué digo yo esto, hermano? Porque Jesús, siendo Rey de reyes, estando teniendo en la misma gloria que tiene el Padre, o como dice Filipenses, que Él no escatimó a ser igual a Dios, como algo a que aferrarse, sino que se humilló a lo sumo, tomando forma de hombre como siervo. ¿Ok? Y no solamente eso, Dios pudo haber escogido que Jesús naciera en un palacio. Jesús pudo haber nacido fácilmente en un palacio. Pero, ¿dónde nació Jesús? En Belén de Judá. En uno de los pueblitos más pequeños y humildes de Judá, de la tribu de Judá, Belén Efrata. ¿Okay? Esto demuestra la humildad con la que vino nuestro Salvador,
Esto demuestra cómo mi Señor Jesús renunció, se despojó, dejó toda su gloria y tomó forma de siervo como hombre y por voluntad de Dios nació en un lugar chiquitico, un pueblo chiquitico de la tribu de Judá llamado Belén Efrata. Cosa sorprendente. Yo no he visto, hermano y amigo, ni a un solo rey, ni a un solo rey, que ni siquiera por un día, ni lo piensa siquiera, ha dejado su gloria, su comodidad, sus súbditos, sus sirvientes, y se ha ido con los plebeyos, por así decirlo. Pero mi Señor Jesús sí hizo esto, hermano. Y no solamente se humilló a volverse como un hombre, como uno de nosotros, no. Él nació en Judea, Él nació de la tribu de Judá, pero no solamente eso. Él nació en Belén, una de las aldeas más pequeñas, más humildes que tenía Judá. No era ni siquiera para tener en consideración una aldea tan pequeña, un lugar tan humilde, ¿ok? Sin embargo, Dios sí la tuvo en su consideración para que su hijo naciera ahí, y ya vamos a ver el porqué. Cuando nació Jesús en Belén de Judea, en días del rey Herodes, en Belén de Judea, ¿okay? En una de los pueblitos más pequeños de Judea, ¿ok? Judea era como decir, como les digo yo, no sé, un estado grande, algo grande, pero Judea tenía sus pueblitos. Bueno, en el pueblito más humilde, allí nació nuestro Salvador, gloria a Dios. Pudo haber nacido en un palacio, pudo haber nacido con riquezas, con muchas cosas, pero Dios quiso que naciera en Belén de Judea, en un pueblito muy pequeñito que ni siquiera era tomado en cuenta por muchos. Allí nació nuestro Salvador, ¿ok? Ahora dice, en los días del rey Herodes vinieron en los días del rey Herodes. Ok, ¿quién era este rey Herodes? Bueno, el rey Herodes era un hijo del diablo. Ahí se lo digo, el rey Herodes era un tremendo hijo de Satanás. La Biblia no habla gran cosa de la vida de Herodes el Grande. ¿Por qué lo llamó Herodes el Grande? Porque después de este Herodes, que era hijo de Satanás, vino otro hijo de Satanás que se llamaba Herodes Antipas, que era hijo de este otro Herodes. Y aunque la Biblia no relata mucho sobre él, ciertamente no era algo importante y no era alguien digno para que la Biblia para que su nombre estuviera en varios versículos de la Biblia. Pero la historia cuenta que este rey Herodes el Grande, llamado Herodes el Grande, era algo paranoico, y era algo, sí, paranoico, y él pensaba que todas las personas que estaban a su alrededor
lo querían traicionar. Tanto así que él llegó a matar a su esposa y a algunos de sus hijos porque creían que le querían quitar el poder. Bueno, como les dije, Herodes el Grande era tremendo hijo del diablo. O sea, era un hombre perverso de gran manera, un hombre paranoico que creían que todo el mundo quería quitarle el poder, incluida su familia. Y cuenta la historia que él mató a su esposa y a algunos de sus hijos. Entonces nos encontramos con este tipo de personajes, por eso yo les dije que era un tremendo hijo del diablo Herodes el Grande. Y vamos a ver más adelante que la Biblia respalda que él era un hijo del diablo por lo que él manda hacer, ¿ok? Dice, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, ¿ok? Cuando Jesús nació, en los días que Herodes el Grande era rey, estaba Herodes, ¿verdad? En esos días vinieron unos magos a visitar al rey Herodes. Ahora, aquí las traducciones de la Biblia a veces cometen el error de llamar a los reyes, a estos personajes magos. La verdad es que no eran magos, eran sabios, eran reyes sabios. Lo que pasa también, hermano, que para la época, cualquiera que estudiara astronomía y que supiera de las estrellas y de los astros y de todas esas cosas que trajeron a los magos precisamente a Herodes para pedirle una información que ya vamos a ver. Cualquiera que supiera eso en esa época era un mago, porque allí casi ninguna persona tenía esos conocimientos tan avanzados de las estrellas y de la astronomía. Entonces, eso es también lo que pasa. Por eso es que le dicen magos, pero no eran magos, eran personas inteligentes que Dios había dotado con sabiduría, y ellos, digámoslo de alguna forma, ellos estaban avanzados para su época, adelantados para su época por su conocimiento, pero no eran magos sino sabios, ¿ok? Vamos a ver qué le preguntan o para qué fueron a visitar al hijo del diablo, a Herodes el Grande, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y vinimos a adorarle. Fíjense bien, estos sabios habían venido desde muy lejos, desde el oriente, siguiendo a una estrella, porque ellos sabían que esa estrella significaba que el rey de los judíos había nacido. Entonces ellos siguieron esa estrella, estaban, mejor dicho, siguiendo esta estrella para ubicar a ese rey, al rey de los judíos. Entonces fíjense bien, es importante porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Fíjense bien, muchos creen que los reyes magos, que solamente eran 3 reyes magos,
Pero en realidad estos tres reyes magos o sabios vinieron en una caravana, es decir, ellos vinieron, los tres sabios, pero acompañados como de una caravana, porque ellos viajaron un largo trecho por el desierto siguiendo la estrella para hallar al rey de los judíos, para adorarle, ¿verdad? Pero en ese tiempo, hermanos y amigos, era muy peligroso andar solo por el desierto. Te podían asaltar, te podía pasar cualquier cosa. Entonces, aunque la Biblia no lo relata, seguramente esos tres reyes magos o reyes sabios venían en caravana, venían con mucha más gente a visitar a Jesús. Claro, se les menciona a ellos porque ellos eran los reyes sabios, pero ellos tenían que venir acompañados de mucha más gente, porque no iban a hacer este viaje tan largo y tan intenso 3 personas solamente. Y aparte tuvieron que pasar un desierto para llegar a donde estaba mi Señor, a donde había nacido mi Señor. Entonces, probablemente esos 3 reyes magos venían en una compañía con muchas otras personas, ¿ok? Ok, ellos vinieron siguiendo la estrella que señalaba que el rey de los judíos había nacido. ¿Y para qué? Para adorarle. Ahora, lo interesante es que estos sabios no eran israelitas. Gloria a Dios, estos sabios no eran israelitas. ¿Y por qué esto es bueno y tiene que darnos gozo, hermano? Porque la salvación es del Señor. Y el Señor había tocado y movido a estos sabios y le había dado la sabiduría y la fe para que Él, el Mesías, para que Él, el Rey de Israel. Hermano, porque ¿quién se echa tremendo viaje si no cree en la persona que va a ver? O sea, ellos tenían verdadera fe en Jesús. Y ellos no eran ni siquiera israelitas. Ellos eran magos, o sabios de otra nación. Pero como Dios es bueno y para siempre su misericordia, les dio la sabiduría para que ellos pudieran seguir la estrella. Les dio la fe para que ellos creyeran que el niño que había nacido era rey. Y tal vez, posiblemente, ellos tenían que haber leído en alguna parte acerca del nacimiento de Jesús. Puede ser que ellos tuvieran el rollo de profetizarías, puede ser, pero ellos tenían que saber de algún lado que el rey iba a nacer. Entonces todo eso lo hace Dios y le damos gloria a Dios, porque al igual que esos reyes sabios, nosotros tampoco somos del pueblo de Israel. Nosotros no nacimos en la nación de Israel, pero creemos por fe en el Jesús, en el Señor que nació en Israel, en Belén de Judea. Entonces gloria a Dios porque tenemos esa fe que tenían esos reyes, que no eran ni pertenecientes a la nación de Israel. Ni hermano, ni siquiera los mismos israelitas, ni siquiera los sacerdotes estaban al tanto de lo que estaba pasando. Y estos hombres, unos completos desconocidos, unos gentiles que no tendrían por qué saber esto, lo sabían y estaban haciendo lo necesario para llegar a conocer a ese rey y para poder adorarle. Y eso solamente, hermano, nos puede poner Dios en el corazón de esos hombres. Gloria a Dios por esos
reyes sabios que, movidos por Dios, siguieron la estrella para poder adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios. Entonces vamos a ver versículo 3. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Claro, obviamente, hermano, este hijo del diablo, que era, según la historia, bastante paranoico y que creía que todos conspiraban para quitarle el trono. Él no quería que hubiera otro rey aparte de él. Él se turbó porque los reyes le dijeron que iban a hacer, fíjense bien, que le dijeron: ¿dónde está el rey de los judíos? Herodes, a lo que escuchó la palabra rey de los judíos, se turbó, porque para él, que era gobernador allí en Jerusalén, para él era el rey de los judíos. O sea, para Herodes, él era el rey de los judíos, y él no iba a permitir que ningún otro rey, ni que fuera profetizado, se levantara y le quitara el trono. Esto fue lo que pensó este hijo del diablo. Este hijo del diablo: así es, se me va a levantar alguien que me va a quitar el trono. No, esto no puede ser. Yo lo voy a eliminar hasta que me quite el trono. Esto fue lo que pensó. Él se turbó. ¿Por qué? Porque a Herodes no le gustaba la competencia. A Herodes no le gustaba que hubiera otro rey que le pudiera hacer frente. Entonces esto es lo que pasa con este hijo del diablo. Y dice que el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocando todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Ok. Herodes, el grande, se turba con toda Jerusalén y manda llamar a los sacerdotes, a los sabios de Israel, para consultar con ellos dónde iba a nacer el niño. Porque los sabios venían siguiendo la estrella, llegaron a Jerusalén, pero los sabios no sabían el lugar exacto. Los sabios no sabían el lugar exacto donde iba a nacer el niño. Y obviamente los sabios dedujeron bien. Los sacerdotes de Israel tenían que conocer las profecías y tenían que conocerlas mejores que ellos. Porque los profetas, todos los profetas de Dios fueron de Israel. Entonces los sabios dedujeron bien y fueron para Jerusalén, porque ellos sabían: no, si alguien nos va a decir dónde va a nacer el niño, si alguien nos puede, si alguien puede decirnos su ubicación exacta, tiene que ser de Israel, tiene que ser un sacerdote. No, vamos. Llegaron a Jerusalén, hablan con Herodes. Herodes, articulado por la noticia de que otro rey iba a nacer, cosa que a él no le convenía ni le gustaba para nada, él manda a llamar a los sacerdotes, y los sacerdotes le dicen lo que los sabios y él quieren escuchar. Él le pregunta a los sacerdotes: ¿dónde va a nacer el rey? ¿Dónde va a nacer? Fíjate bien. Y convocaron todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Fíjense bien que le preguntó Herodes: ¿dónde había de nacer el Cristo? El ungido, el Mesías. Recordemos que el Evangelio de Juan
de Juan, no, de Mateo, perdón. El propósito de este evangelio es que sepamos que Jesús es el Mesías, el Rey de Israel. Por eso utiliza mucho la palabra Cristo, por eso sale mucho la palabra que Jesús es el Hijo de David, porque esto es el propósito de este evangelio, ¿ok? Ese es el propósito de este evangelio. Entonces Herodes le pregunta que dónde van a ser el Cristo, el ungido de Dios, el enviado de Dios, el Rey y el Mesías que los judíos habían estado esperando por mucho tiempo. Y miren lo que le dicen en el versículo 6. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña de los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo de Israel. Ok, fíjense bien. El profeta Isaías, ahorita no recuerdo bien el número exacto, el versículo exacto y el capítulo. El Dios, por medio del profeta Isaías, había anunciado que su hijo, el Mesías, iba a nacer en Belén de Judá. ¿Ok? Y a causa de que el Hijo de Dios, el Mesías, el ungido de Dios, iba a nacer en Belén de Efrata, como lo dice a causa de que ese rey iba a nacer en Belén por voluntad de Dios, porque Dios lo había dicho a través del profeta Isaías. Belén no tenía por qué ser considerada la más pequeña de la tribu de la más pequeña de Judea. Fíjense bien. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña de los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador. Fíjense bien. Aunque como yo dije en el principio, Belén es un pueblito muy chiquitico, que nadie quiere ir, que está en Judá, ¿verdad? Es como un pueblito ahí que nadie quiere ir a ese pueblito porque es muy chiquitico, muy insignificante. Aunque eso es verdad, por causa de la profecía, por causa del nacimiento de mi Señor Jesús, Belén no tenía que ser tomada como poca cosa, porque allí, de esa tierra, iban a ser nada más ni nada menos que el pastor de Israel, que el buen pastor de Israel. Aquí en esta traducción dice de ti, porque de ti saldrá un guiador, ¿ok? Un guiador. En otras traducciones sale porque de ti saldrá un pastor. Entonces, Belén, aunque sí era la tierra más pequeñita de Judea, el pueblo más insignificante que había, donde nació mi Señor Jesús, a causa del cumplimiento de la profecía de lo dicho por el profeta Isaías, esa tierra no era la más pequeña, no, era la más grande, porque allí nació el Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, hermano. Gloria a Dios. Porque de ti saldrá el guiador, un pastor, un guía. Eso iba a ser, o fue y es mi Señor Jesús para su pueblo, un guía, un pastor. Yo soy el buen pastor da su vida por sus ovejas, dice el Señor. El buen pastor guía a sus ovejas, el buen pastor protege a sus ovejas.
el buen pastor las apacienta. Y eso iba a ser el rey, el ungido de Dios, el Mesías, el rey de Israel, al cual los sabios vinieron a adorar desde el oriente, desde muy lejos. Eso iba a ser el Mesías para su pueblo, un guía, un protector, un sustentador, iba a ser ese buen pastor. Entonces, gloria a Dios. Entonces dice que apacentará a mi pueblo Israel. Fíjense bien, apacentará. ¿Quién apacenta? El pastor. Y apacentar tiene que ver con cuidar, tiene que ver con proteger, tiene que ver con alimentar, tiene que ver con resguardar. Eso, apacentar, es el oficio del pastor. Apacienta a tus ovejas. Eso es lo que mi Señor Jesús le ordena a Pedro cuando lo instituye pastor. Le dice: me amas, apacienta a mi cordero, a mis ovejas. Entonces eso es lo que iba a hacer. Ese es el papel que iba a tener el Mesías, el ungido de Dios para con su pueblo. Iba a ser un guía. Amén, gloria a Dios. Y un protector y un guardador, y lo iba a sustentar. Todo eso lo iba a hacer Jesús por su pueblo, ¿ok? Entonces se lo llamó en secreto a los magos, indagó en ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo, y allá y averiguar con diligencia acerca del niño. Acerca del niño. Déjame ver la memoria. Acerca del niño. Y cuando leéis, hacérmelo saber que yo también, para que yo también vaya y adore. Bueno, ok. Este Herodes el grande, hijo del diablo, de su padre el diablo. Este hombre, claro, él le indagó, o sea, él investigó, él le sacó la información a los sabios que vinieron del oriente a ver hace cuánto tiempo ellos habían estado siguiendo la estrella, qué día había aparecido y cuántos días estuvieron ellos viajando. Toda esa información se la saca Herodes a los reyes sabios. Obviamente los sabios no pensaron ni por un instante que Herodes lo que quería era matar al niño, ¿ok? Ellos no conocían la perversidad del corazón de Herodes, ¿ok? Pero Herodes estaba haciendo eso, estaba indagando, le sacó conversación, le hizo posiblemente algunas preguntas con referente a la aparición de la estrella, como dice ahí, y posiblemente también a cuánto tiempo ellos la han estado siguiendo, la estuvieron siguiendo. Ok, esto fue lo que estaba haciendo Herodes. Y entonces le dijeron, vayan a Belén, a donde dice el profeta que van a nacer el niño, vayan, ubíquenlo, adórenle y me dicen a mí para yo ir a adorarlo. Esa fue la mentira que el hijo del diablo les metió a los sabios, pues, porque obviamente Herodes no quería todo menos adorar a mi Señor Jesús. Miren, hermano, cuando yo digo, a lo largo de la historia ha habido mucho anticristo. O sea, Herodes, por ejemplo, con esto que va a hacer, que no lo vamos a leer el día de hoy, sino mañana, si Dios quiere me lo permite, está claro que es un hijo del diablo, y está claro que el diablo lo quiso usar para matar al Hijo de Dios. El diablo estaba obrando en Herodes para cortar de raíz a mi Señor Jesús,
antes que éste comenzara la obra que el Padre le había dado. Esto está claro. Herodes aquí está siendo manipulado por el diablo para matar al Hijo de Dios. Pero no crean que Herodes es el único. A lo largo de la historia, por ejemplo, el faraón de Egipto, ¿qué hizo? Mandó a matar también a todos los niños de Israel. El faraón de Egipto era otro hijo del diablo, otro anticristo. Entonces, no es algo que no se haya hecho anteriormente, hermano. El diablo, mira, hermano, el diablo a lo largo de la historia siempre ha querido acabar con el pueblo de Israel. Y malamente, cosas que no ha logrado ni logrará. El diablo siempre ha querido que las profecías exhaladas, proclamadas, dichas por la boca de nuestro Dios no se cumplan. ¿Sí me entienden lo que digo? Al diablo le interesa que la profecía de Dios no se cumpla. ¿Por qué? Les voy a explicar por qué. Porque si una sola de las profecías que Dios ha decretado o declarado por medio de su profeta no se llegan a cumplir, el que va a quedar mal es Dios. Entonces el diablo utiliza a hombres llenos de maldad, a hijos de como Herodes el Grande, para ciertos fines diabólicos, como el que vamos a ver, si Dios me lo permite, mañana, la matanza de los niños de Belén. ¿Ok? Eso es obra del diablo, hermano. Eso es obra del diablo, que utilizó a uno de sus hijos para evitar que mi Señor Jesús naciera en este mundo y diera su vida en rescate por muchos y cumpliera la voluntad del Padre que le envió. Entonces, por esto está este personaje Herodes queriendo indagar dónde y cuándo iban a ser el Mesías, pero no para ir a adorar como debería ser, sino para matarle, porque al diablo le interesa eso, hermano, que no se cumpla la palabra de Dios y que el Mesías no nazca, no hubiera nacido en el mundo. Para el diablo hubiera sido algo excelente. Y por supuesto, hermano, porque tenemos que tener algo en cuenta, el diablo conoce la Biblia mejor que yo y mejor que cualquier pastor del mundo mundial, para que me entiendan. El diablo sabía que esto iba a pasar. El diablo no conoce los tiempos, pero sí sabía que esto iba a pasar. Entonces, obviamente, él ha estado interesado, y él estaba muy interesado que a través de Herodes el Grande, a través de su hijo, esa profecía no se cumpliera. Y por eso él indaga la información del niño y le mete la mentira diabólica de que, bueno, sí, vayan ustedes, adórenle, y cuando lo encuentren, vienen y me dicen dónde es que estoy ubicado para yo ir a adorar. Pero por dentro estaba pensando, no, para ir a adorar, no, para irlo a decapitar. ¿Ok? Entonces, ellos habiendo oído al rey fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Fíjense bien, ellos vieron la estrella, siguieron la estrella hasta que esa estrella se detuvo precisamente donde estaba nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria sea a Dios. Amén. Delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Fíjense bien, el gozo que ellos sintieron
por haber llegado donde estaba el Rey de Israel, el Salvador del mundo, el ungido de Dios. Y cosa maravillosa es porque ellos ni siquiera eran judíos. La alegría que ellos sentían es la alegría que todo hijo de Dios siente o debería sentir aún más, ¿verdad? Porque ya Cristo consumó su obra en la cruz. Porque conocemos a Cristo y porque somos salvos por Él. Amén. Entonces nuestra alegría y nuestro gozo debería ser mayor que el de mucho mayor al de estos sabios del oriente. Y al entrar a la casa vieron al niño con su madre María y portándole le adoraron. Fíjense bien, unos reyes, gente de jerarquía, de poder. Ellos en su nación eran reyes. No estamos hablando de tres loquitos que funcionaban así la estrella. Estamos hablando de tres reyes. O sea, y estos reyes que no eran pertenecientes al pueblo de Israel, al ver al niño con su mamá María, se inclinaron y le adoraron. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vean la humildad de sus hombres. Vean la devoción. Vean el interés en venir de tan lejos a una nación que ellos no conocían para adorar a un rey, para adorar al rey de Israel. Eso es de admirar, y es de admirar su humildad. Adorar a un niño. Claro, ellos sabían que era el rey de reyes, pero igual es de admirar el comportamiento de estos hombres, como reconocieron que ante ellos estaba un rey mucho mayor que ellos. Ellos eran reyes, sí, pero ante ellos estaba el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ellos reconocieron eso y le adoraron. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Ok? Cosa que los israelitas no hicieron. Ningún israelita en aquel tiempo indagó la estrella y fue a buscar a Jesús. Y todavía cuando Jesús está entre ellos predicando, haciendo milagros, ellos hacen todo lo contrario, adorarle. Entonces, para que vean de la importancia de lo que ellos estaban haciendo. Hermanos y amigos, yo les puedo decir con seguridad y certeza de que esos reyes magos fueron salvos. Que no eran magos, eran sabios. Reyes sabios fueron salvos. Obviamente, la fe que necesitaron ellos para emprender un viaje tan largo y peligroso, porque como yo les digo, no es como algunos se imaginan. Ellos pasaron largo tiempo viajando a través del desierto para llegar a Jerusalén. Ellos viajaron un largo trecho, como quien dice, para ver a mi Señor Jesús y adorarle y rendirle honra como el Rey de Reyes. ¿Ok? Entonces, no me cabe la menor duda, hermanos, que cuando estemos en el reino de nuestro Padre vamos a ver a esos sabios de Oriente. Porque si nos podemos ver, hermano, estos sabios tuvieron mucha más fe que muchos del pueblo de Israel. Porque se echaron ese polo, caminaron por ese desierto, no sé cuántos días pasaron por un desierto, ¿verdad? Para ver a mi Señor Jesús y adorarle. Eso solamente lo hace Dios, hermano, lo pone Dios en el corazón del hombre. Esos sabios, hermanos, ténganlo por seguro que lo vamos a ver cuando estemos en el reino de nuestro Padre Celestial.
Bueno, vamos a seguir. Vamos a seguir. Dice, le adoraron y le ofrecieron su tesoro. Le ofrecieron presente, oro, incienso y mirra. Fíjense bien, le ofrecieron, le trajeron obsequios. No vinieron con las manos vacías tampoco. Trajeron obsequios, trajeron cosas de la realeza. Oro, a quien no le gusta el oro, incienso y mirra, hermano. Trajeron cosas de la realeza, cosas que no tenía cualquier plebeyo, cosas que no tenía cualquier ciudadano común y corriente. Trajeron cosas de reyes para ofrecérselas al rey de reyes, para ofrendárselas, para obsequiárselas. Ellos estaban reconociendo la superioridad de Jesús. Jesús, aún siendo niño, era muy superior a ellos. Y algo que se me ha pasado decirle, hermano y amigo, no es completamente seguro, pero tal vez, hermanos y amigos, porque a nosotros nos han enseñado que esos reyes magos o sabios, que es lo que realmente son, llegaron y vieron a mi Señor Jesús bebé, o sea, todavía en pañales. Pero muchos piensan que cuando ellos llegaron a ver a mi Señor, ya mi Señor Jesús aproximadamente tenía 2 años. Y si tenía esa edad, ya mi Señor Jesús caminaba y todo. Entonces, es algo para tener en cuenta, porque, ¿qué pasa? Cuando la estrella aparece, ¿verdad? Ya era señal de que el niño iba a nacer. Cuando la estrella aparece. Entonces, ¿qué pasa? Ellos siguen esa estrella por mucho tiempo. O sea, cuando yo les digo que ellos recorrieron un camino largo, no le estoy exagerando. Y posiblemente me estoy quedando corto. Ellos pasaron mucho tiempo siguiendo esa estrella. Entonces, probablemente, hermano y amigo, ellos encontraron a un Jesús que ya podía caminar y posiblemente que ya estaba en los brazos, podía estar en los brazos de María perfectamente. No es como uno se lo imagina, que lo encontraron en pañales y eso no, Jesús ya era aproximadamente, Jesús podía tener 2 años o casi 2 años cuando esos reyes llegaron al sitio donde él estaba. Pero fíjense bien, le ofrecieron, lo adoraron, gloria a Dios, así llegamos a ser todos, ofrecerle lo mejor que tenemos a nuestro Señor y caer a sus pies y adorarle porque Él se lo merece. Bueno, esos sabios que no eran del pueblo de Israel hicieron lo que debemos hacer todos nosotros al estar en presencia de mi Señor Jesús. ¿Ok? Pero, y el versículo 12 ya para terminar, pero siendo avisados por revelación en sueño que no volvieran a Herodes, se regresaron a su tierra por otro camino. Pero fíjense bien, ahora después de adorar a mi Señor Jesús y de darle esos obsequios reales, ¿verdad? Ellos tienen un sueño que les advierte que no se vayan, que no le vayan a contar a Herodes, que no se devuelvan por a donde se vinieron, que no pasen por Jerusalén a contarle a Herodes. Ese sueño se lo dejó ver Dios para que ellos no fueran a Herodes, porque Herodes ya tenía la intención en el corazón de matar a mi Señor Jesús. Como yo le digo, hermano, Herodes era
un hijo del diablo en toda su expresión, y el diablo lo está usando para ver si podía cortar a mi Señor Jesús antes que éste comenzara la obra que el Padre le había dado a hacer. ¿Ok? Entonces, muy importante eso, y gracias a Dios que le dio ese sueño a estos sabios hermanos, y estos sabios dijeron: no vamos a devolver no vamos a pasar porque lo dejó de ahí, no vamos a pasar por ahí, vamos a agarrar otro camino para irnos a nuestra casa. ¿Ok? Entonces, gloria a Dios, porque Él todo lo sabe. Él sabía que ya este hijo del diablo, es decir, Herodes el Grande, tenía toda la intención de quitar de raíz a ese rey que había nacido. Y claro, esto es lo que nosotros vemos. Ok, la maldad de Herodes el Grande es algo muy evidente, muy manifiesto. Que matar a unos niños, hacer una matanza como la que vamos a ver el día de mañana, es algo que viene del mismo diablo. ¿Okay? Lo que nosotros vemos es a un hombre perverso, a un hombre con el corazón podrido, a un hombre enfermo que pase lo que sea para evitar que ese rey de los judíos nazca. Pero lo que la gente no puede ver, lo que estos ojos no pueden divisar, es que detrás de ese Herodes el Grande está su padre el diablo, hermano, tratando de que la palabra de Dios no se cumpla, tratando de que el ungido de Dios no pueda hacer la voluntad del Padre que nos dio. Entonces, bueno, eso lo vamos a ver más de eso el día de mañana, cuando veamos la matanza de los niños. ¿Ok? En la descripción le voy a comentar el versículo de Isaías que dice que el Mesías iba a nacer en Belén de Judá. ¿Okay? Que no se los dije porque ahorita se me va la cita bíblica. ¿Okay? Pero como vimos el día de mañana también, hermano, Dios cumple sus promesas. La promesa, los propósitos, los planes de Dios son indetenibles. No hay quien pueda parar, ni frustrar, ni detener algo que Dios se haya propuesto hacer, hermano. Algo en lo que Dios esté fijado y concentrado en hacer, no hay nadie que se lo impida, hermano. Y ni Herodes, ni el diablo, ni los judíos van a impedir que el Hijo de Dios nazca en la tierra y que cumpla el propósito con el cual Dios lo ha enviado, que es salvar a su pueblo de sus pecados. Nada ni nadie va a poder interferir con ese propósito. Y todo pasó así para que se cumpliera lo dicho por el profeta, ¿ok? Isaías. Gloria a Dios por su palabra, que sea el Señor añadiendo su palabra, bendición y vida eterna. Ojalá le haga esta enseñanza de esa edificación, de mucho conocimiento. Ojalá los edifique, que sea Dios edificando el corazón de cada uno de los que me escucha por su palabra, que es viva y eficaz. Que sea Dios derramando bendición y vida eterna en sus corazones a través de su palabra, y que sea Dios haciendo que su palabra prospere en los corazones de todo aquel que escuche y crea como Él quiera que pase. Bueno, hermanos, el Señor pidió todo eso en el nombre de Jesús. El Señor los bendiga y los guarde, hermanos. Que la paz de Dios y la gracia de nuestro Señor Jesucristo
sea sobre todos ustedes. Amén y amén. Gloria a Dios.